Con el objetivo de educar y concientizar a la población, el grupo Conserva tu Playa, en conjunto con la ONG Fuerza Oceánica, realizaron una jornada de limpiezas de playas en la zona norte de la ciudad. Conserva tu Playa funciona en Mar del Plata desde hace 5 años y en su mayoría está formado por surfistas y amantes de la naturaleza que, debido a la problemática de la contaminación que afecta al océano, deciden actuar para llamar la atención y generar conciencia. Se trae a esta playa en particular porque es la que recibe el efluente pluvial, entonces se concentra la mayor cantidad de basura quizás de la ciudad. Entonces la gente recibe un impacto muy importante, entonces se transmite ya la problemática más de lleno. Bueno, ustedes, además de hacer limpieza de playas, también hacen campañas de concientización en las escuelas, ¿no? Exactamente, empezamos a trabajar ya de puertas para adentro con lo que son escuelas, las charlas en las escuelas, eventos que se hacen de medio ambiente en la ciudad. Hay mucha gente joven que es la que se incluye, es la que se copa con esta iniciativa. Sí, los chicos lo traen incorporado prácticamente ahora. Es como que la comunicación que reciben desde la televisión o lo que van aprendiendo ya van absorbiendo el concepto del cuidado del medio ambiente. Los que tenemos quizás el problema más grave somos los adultos, tal cual, y quizás las personas de 40, 50 para adelante. El punto medio que estamos entre los 30, los 20 y pico, estamos todavía ahí aprendiendo, incorporando conceptos nuevos, pero hay un cambio ya. Con esta experiencia que vos tenés de 5 años haciendo las limpiezas, ¿notás que hay cada vez menos basura o no? Y de a poco lo que se nota es que hay un despertar en la comunidad. Ya está más permeable a recibir un concepto de cuidado. Entonces, lo que vemos que sí, cada vez que vamos haciendo limpieza se suma más gente que le interesa, que quiere ver cómo es, que quiere aprender, que se interioriza, a ver cómo impacta la basura. Si tenemos que dar un mensaje, ¿cuál sería el mensaje de hoy? Y hoy que tengamos cuidado más que nada cuando hacemos el consumo de las cosas, porque la mayor problemática que se encuentra es el plástico. Creo que si empezamos a ser más conscientes en el momento de comprar envases, que no usar envases de usar y tirar, es decir, que al adquirir algo, que sea algo que en tu casa última le vas a dar otro uso, o que no rompas el papel, el envoltorio y lo tires, que prácticamente es lo que recibe instantáneamente la playa.